Jaime Hernández, a quienes les agradezco su paciencia. Ando enchilado el día de hoy, perdónenme, ya me oíste Paco, ya me oíste Jaime, es encabronante que le regateen a los paisanos el PRI y el PAN un cierre de filas ante lo que está pasando, la cacería acá en Estados Unidos. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, Tierra Anarca y La Guerra que nos ocultan, libros de referencia a pesar de haber sido publicados hace más de 10 años, más vigentes que nunca. A las 5 de la tarde lo esperan las videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero, hay que respaldarlo. Y por su parte el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, hay que respaldarlo también, pero él a la 1 de la tarde en No Apto para Cínicos, ahí en donde lo espera junto a su compañera de vida, la periodista, la querida Hildy, y mi querido Paco, mi querido Jaime, pues hablemos de Tocho Morocho. Hay mucho en la mesa y bueno, pues usted manda, maestro, usted es el bueno aquí, querido Paco. Fíjate, Vicente, primero rapidísimo, ¿por qué hoy es importante leer La Guerra que nos ocultan? La Comisión Nacional de Derechos Humanos el viernes, presentó una nueva resolución y recomendación en la que exonera al ejército mexicano de la desaparición y de su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Descalifica también la investigación que hizo la Comisión de la Verdad que encabezaba Alejandro Encinas y descalifica la investigación del grupo interdisciplinario de expertos independientes. En un documento de 800 páginas, poco más son 864, la Comisión Nacional de Derechos Humanos arremete contra todo el mundo por que dice que construyeron una antiverdad histórica deliberadamente para incriminar a las Fuerzas Armadas de su participación en los 42, desaparición de los 42 estudiantes de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014. La verdad es que no sé de dónde se sacaron de la manga la Comisión Nacional de Derechos Humanos una resolución para justificar, para exonerar al ejército mexicano. La verdad es que es una barbaridad y porque hay cualquier cantidad de testimonios documentados de la participación del ejército en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y en el asesinato de 3 de sus compañeros, incluido el desollamiento en vida de Julio César Mondragón Fontes. Es un despropósito. La CNDH exonera al ejército que bajo las órdenes de Enrique Peña Nieto y Salvador Cienfuegos Cepeda se usó como un arma letal contra los estudiantes normalistas. Rosario Piedra se suma a los esfuerzos del ejército. Es la verdad, es la primera vez que a mí me parece que la CNDH hace una recomendación tan, no sé, es una barbaridad para deslindarla de esa desaparición, igual que se ha intentado desde otros foros deslindar al ejército de la matanza del 2 de octubre del 68, de la Guerra Sucia, por lavar la imagen de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría Álvarez, y por lavar la imagen de generales como Marcelino García Barragán, de Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor. Sí, hay en la CNDH un despropósito. Y Rosario Piedra Ibarra, para mí, una comisionada de derechos humanos que está cayendo una barbaridad sin un elemento básico de investigación para descalificar todas las investigaciones. Hay, por ejemplo, en la guerra que nos ocultan, hay nombres de soldados, no uno,
una docena por lo menos de soldados que estuvieron ahí, de soldados que acorralaron a los estudiantes, de un par de soldados que del ejército que estaban mexicano, que estaban infiltrados. Así que hay un despropósito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya veremos en qué termina, pero la verdad es que está descalificando a todo el mundo cuando fue un crimen de Estado, y el ejército de Enrique Peña Nieto y de Salvador Cienfuegos sí participó, y yo insisto, fue el ejército mexicano. Pero bueno, Vicente, por eso es importante hoy la guerra que nos ocultan. Cada uno de mis libros de pronto en su momento tiene algo que aportar. Por ejemplo, cómo descalifica la CNDH documentos de Telcel. No estoy hablando ahora del gobierno de Telcel, en los que establece que meses después de que los estudiantes habían desaparecido, había llamadas de esos teléfonos que salían de la zona militar número 1A en Lomas de Sotelo, allá en la Ciudad de México, al CISEN, y del CISEN a la zona militar número 1 ahí en Lomas de Sotelo. Es increíble, llamadas de dos partes, entrada y salida, Vicente. Eso es impresionante, pero bueno, ya veremos en qué termina, pero para mí sigue siendo un crimen de Estado, y la CNDH no tiene ninguna base para eso más que tratar de lavarle la cara al ejército mexicano, y es una pena para Rosario Ibarra de Piedra, Vicente. Y luego, rapidísimo, porque se nos come el tiempo, Vicente, debemos entender la posición de Ciro Gómez Leiva. Fue un cliente siempre de Isabel Miranda de Wallace, una mujer que inventó un caso, una mujer que recurrió a un entramado de corrupción armado por Genaro García Luna, que la presentó, le dio el papel no formal, no oficial, de fiscal. Dañó, por lo menos hay elementos para afirmarlo, elementos de prueba, por lo menos de 60 personas. Fue una mujer que sirvió para justificar esa guerra brutal de Calderón, alteró cifras, alteró estadísticas, le sirvió al gobierno Calderón. Y Ciro Gómez Leiva fue parte de ese entramado, era de los periodistas consentidos de Genaro García Luna. Él es parte de ese equipo de Isabel Miranda de Wallace. Tú recuerdas aquella carta que apareció de ultratumba, ¿no? Pues debemos entenderlo en ese sentido, debemos entender lo que Ciro forma parte de un grupo. No lo digo ahora, lo digo desde 82, sí, lo conozco desde entonces. Ciro es un priista, luego se hizo panista, es un prianista, y así se mantiene, Vicente. Así que hay que entenderlo desde eso, desde su posición política como comunicador y como comunicador estrella. Se hizo con el PRI, el PRI lo sacó de gobernación, lo hicieron periodista y luego lo hicieron estrella, e Isabel Miranda de Wallace, Xochitl Gálvez, Genaro García Luna, lo mantuvieron siempre ahí, Vicente, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto. Entonces debemos entenderlo, y en este momento está en una guerra y él está en una cruzada por tratar de aplastar a Israel Vallarta. ¿Por qué? Pues porque era amigo de una mujer que fue mentirosa, tramposa, que destruyó reputaciones, que destruyó familias, que intentó quebrar la dignidad de personas que no tenían ninguna culpabilidad. Tú has platicado, no solo yo, con Pepe Rebeles, que ya lo aclaró. Esos testigos de los que habla Ciro no existían, no pudieron haber sido víctimas de Israel Vallarta. Conozco yo una persona que estudió mucho ese caso, Vicente, una periodista que por problemas que tuvo más adelante graves, finalmente dejó de lado su investigación, y yo la entiendo, además es mi amiga, pero ninguna de esas víctimas, nadie puede relacionar, fuera de Ciro Gómez Leiva, a Israel Vallarta con casos de secuestro, porque no existían. No solo la investigación de Pepe Rebeles, hay que ver la de Ricardo Rafael, que tiene un libro también sobre eso, ¿no? La fabricación de culpables. Entonces, pero debemos entender así, Vicente, es parte de un entramado para culpar a personas inocentes. Así hay que verlo,
de esa manera y no van a soltar el dedo del renglón. Y mientras ese es mi saque, para que no nos gane el tiempo. Buenos días, Jaime Hernández. Mi querido Jaime, pues miren, para que vean que uno no está tan loco ni tan perdido. Hace unos minutos, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, compartió un video en sus redes sociales en el que afirma que el PAN siempre ha apoyado a los mexicanos y protegido sus derechos donde sea que estén. ¿Dónde? En Radio Fórmula, con Feregrino y Ciro Gómez Leiva. ¿Harán el mismo trabajo que hacemos nosotros de desmenuzar con la ayuda de la gente que nos ve y nos escucha en Estados Unidos? El PAN no ha ayudado ni madres. Ha sido una pinche simulación lo del el respaldo. A ver, desde Fox, Calderón, Peña Nieto, fue una simulación esto de respaldar a los paisanos en Estados Unidos. Calderón abrió las puertas para el Rápido y Furioso. Fox traicionó a todos los paisanos. Enrique Peña Nieto recibió como presidente, como cuando era candidato a Donald Trump. En fin, ando muy, te digo, enchilado, conste, que lo admito. El día de hoy, mi querido Jaime, tu saque en medio de tantas noticias, ¿no? Ahí usted decide con qué arranca, maestro Jaime Hernández. Sí, yo quiero iniciar con el tema de Israel Vallarta y el desvergonzado caso de Ciro Gómez Leiva. Yo siempre he dicho y me he referido a toda la gente que vivió y prosperó y se enriqueció y gozó de los reflectores y de la atención pública durante los gobiernos del PRI y el PAN. Me refiero a personajes como Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio, Héctor de Mauleón y un largo etcétera, ¿no? Pero el caso específico de Ciro Gómez Leiva es de verdad, yo creo que de llamar la atención porque Ciro Gómez Leiva ha decidido mantenerse en sus 13 y asegurar que Israel Vallarta, pues, es un delincuente, ¿no? Cuando a todos nos consta que, Ciro Gómez Leiva es el principal delincuente, porque todos los días le ha faltado a la verdad. Que un periodista le falte a la verdad todos los días de forma tan realmente escandalosa es de llamar la atención. Pero esto no es un fenómeno nuevo y habla de, fíjate hasta dónde hemos llegado, ¿no? Yo he dicho que personajes como Ciro Gómez Leiva, Raimundo Riva Palacio y todos estos son la piel muerta de un sistema de comentócratas que cada día son más intrascendentes. Y a pesar de los pataleos de Ciro Gómez Leiva, no va a conseguir que Israel Vallarta vuelva a la cárcel. Y a pesar de estas mentiras que lanza, que profiere desde los micrófonos de TV Fórmula, Radio Fórmula, yo creo que ya es imposible que pueda mancillar aún más el honor de Israel Vallarta. Yo creo que Israel Vallarta ha sido exonerado no solamente por los jueces, sino por la opinión pública, por un considerable número de ciudadanos en México que contemplaron con espanto el triste peregrinar de este personaje que fue sometido, que fue condenado por las altas instancias que representaban Felipe Calderón, Genaro García Luna, y otros, ¿no? La señora de Wallace, ¿no? Y fíjate ante qué estamos. Estamos ante un pecado venial de vanidad. Aquí la vanidad, el ego de Ciro Gómez Leiva es lo que más le ha costado a Ciro aceptar. No soporta que Israel y sobre todo la mujer de Israel le hayan maltratado su ego, ¿eh? En su propio programa. Estamos ante un problema de egos, de vanidad de Ciro Gómez Leiva. Es increíble
cómo este personaje menor da a conocer su verdadera naturaleza. Acostumbrado a mandar, acostumbrado a acusar él solo, a apuntar con su dedo flamígero, y quien se atreva a cuestionarlo no tiene la razón. Menuda sacudida le dieron a su ego, a su vanidad, y todo mundo sabe que se trata de eso. El tipo ha quedado realmente expuesto y va a hacer todo lo imposible por tratar de evadir esa humillación o que la gente olvide esa humillación. Pero, ¿qué crees, Ciro? La gente ya sabe quién eres, saben que eres, fíjate que tú eres el reflejo de lo que fue todo un sistema político, un sistema de gobierno encabezado por Felipe Calderón, un gobierno autoritario, un gobierno criminal, un gobierno acostumbrado a que sus crímenes de lesa humanidad fueran ocultados por esos perros encargados de rascar la tierra para dejar sepultadas, para tratar de dejar sepultas esos crímenes. Eso fuiste tú, Ciro Gómez Leiva. Así es que sospecho que este intento de Ciro Gómez Leiva por resarcirse, por tratar de salvar su ego ofendido y su vanidad, no va a llegar a ninguna parte. Lo que es más, creo que su ego y su vanidad se van a seguir hundiendo. De otro lado, quiero también llamar la atención, quiero que pedirle a mi querida Ceci que ponga la siguiente foto, donde está el exdirector de Pemex, el señor Rodríguez, haciendo violencia, un acto de violencia contra su esposa. Se sabe que la esposa le ha escrito una carta a los jueces pidiendo el perdón para su marido. Y se habla que incluso esta carta podría ser la tabla de salvación para que el señor Víctor Rodríguez se escape de la acción de la justicia. Sus abogados han dicho que van a buscar que Víctor Rodríguez soporte condena en su casa porque aseguran que a su edad, tiene 69 años, tiene un cáncer de próstata, ya sabes, lo que suelen ocurrir en este tipo, quieren trato preferencial para maltratadores de mujeres y todo esto. Y el problema es que este personaje realmente no entendió, nunca entendió, y así pasa con mucha gente, muchos hombres creen que las mujeres a las que han sometido durante décadas les van a perdonar todos y cada uno de sus abusos. Yo espero, porque saben que en México, y sobre todo porque este caso se dirime en dos cortes, la de Morelos y la de la Ciudad de México, y en la Ciudad de México se persigue de oficio. Así es que espero realmente que se haga justicia en este caso, porque estamos hablando aquí de dos delitos, violencia contra la mujer y violencia vicaria. Así es que yo no quisiera que se diera trato preferencial. Tiene que entenderse que en los tiempos que corren nadie puede maltratar así a una mujer, sobre todo cuando esta es la madre de tus hijos, sobre todo cuando esta es tu pareja de toda la vida. Y finalmente, por el momento, yo quisiera llamar la atención sobre también el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estaba viendo esta caricatura de Rocha. Rocha es un caricaturista de La Jornada, del que pocas veces se habla porque no pertenece, digamos, a este selecto grupo de caricaturistas al que pertenecen el Fisgón, el Monero Hernández y el Monero Rapé. Pero Rocha, que es un caricaturista excelente, casi siempre queda fuera de esos conciliábulos. Y a mí me parece que Rocha tiene un pincel muy fino, muy sarcástico. Y aquí ilustra la imagen de Rosario Ibarra, dejándola así. Piedra. Exacto, Rosario Piedra. Rosario Piedra, perdón por la confusión. Rosario Piedra, dejando en evidencia su mediocre participación en este reporte que, como bien dice el maestro Paco Cruz, exonera al ejército. O sea, ¿cuántas pruebas, incluso cuántos videos contemplamos todos de las acciones de la Marina
cómo acudieron rápido para borrar pistas, porque fue toda una operación. Y eximirte al ejército de esto te habla mucho de esta, y aquí la verdad es que ahí son de las cosas, y además nosotros tenemos la obligación de criticar cuando las cosas estén mal hechas, incluso cuando éstas vayan hacia Andrés Manuel López Obrador o hacia Claudia Sheinbaum. No estoy diciendo que Claudia Sheinbaum haya sido la mano negra que le pidió a Rosario Piedra que eximiera al ejército, no. Más Lo que estoy, aún, ayer exact- como que se desmarcó, ¿no? Se tomó distancia, ¿no? Exactamente. Pero esto te habla un poco de estos reflejos que tienen ciertas personas hacia lo que creen que le gustaría a la 4T. Es bien sabido que Andrés Manuel López Obrador siempre fue un firme defensor del ejército. Nada más hay que recordar el caso del general Cienfuegos, que fue un caso en que creó sentimientos encontrados en muchos, porque por otro lado entendíamos la decisión del presidente de evitar que Estados Unidos enjuiciara a un general, un exsecretario de Defensa, pero tampoco se podía decir que el general Cienfuegos fuera una blanca paloma. Entonces, pero Andrés Manuel López Obrador, pues siempre, siempre, y nadie lo puede negar, fue un hombre que tuvo mucha consideración hacia las Fuerzas Armadas, pero muchísima, porque él sabía que el poder del ejército era importante. ¿Cuántas veces contemplamos con azoro, con realmente, se acuerdan de la designación de esta mujer, Isabel Arvide, la periodista a quien todos, y ella misma se reconocía, la mujer del ejército, la mujer de los generales, ¿no? Ella misma se presentaba a sí misma, porque Isabel Arvide, pues, tuvo vínculos muy cercanos, muy estrechos con las Fuerzas Armadas, con altos mandos de las Fuerzas Armadas, y ello le valió su designación como cónsul en Estambul, Turquía. Las consideraciones que siempre ha tenido el presidente López Obrador y las que ahora tiene hacia Claudia Sheinbaum, hacia el ejército, con los cuales ella necesita del ejército de la misma forma que el ejército necesita de presidentes que le den todo tipo de consideraciones. Pero dicho esto, yo no puedo creer, como bien dices, Vicente, que la presidenta esté de acuerdo con este reporte que exime de toda responsabilidad a un ejército que tuvo todo que ver. Las llamadas interceptadas por la DEA, que le fueron entregadas al presidente López Obrador por Kamala Harris, dan prueba de ello, de las complicidades que había entre Guerreros Unidos, elementos del ejército, políticos locales, hablan de ello. Así es que de verdad que no sé en qué estaba pensando Rosario Piedra para justificar un informe que desde mi punto de vista, ya ha desautorizado de facto a esta mujer como defensora de los derechos humanos. A ver, dicen que la presidenta es autoritaria, ¿no? Que Trump está en contra de las dictaduras comunistas. ¿Y qué me dicen de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ayer ganó nuevamente su nominación en su partido para las elecciones del próximo año 2027? Otra vez Nayib Bukele. Ah, es diferente, ¿verdad? Ese se cuece en otro, se cuece aparte. Y por cierto, también veo que los fiscales están pidiendo la cadena perpetua, ya lo platicaremos también en la mesa de seguridad, Paco, cadena perpetua contra el Mayo Zambada. Lo que me llama la atención es que pidan el pago de 25,000 millones de dólares, 25 billones con B de dólares. Ah, cabrón, pues sí se manejan. Son 15,000 millones, Vicente. 15,000, man, me equivoqué Sí, con de 10,000. igual, sí, está igual. No, está igual. Es mucha lana. Bueno, ahí te dejo algunos temas y más lo que le quieras agregar, maestro. No, mira, Vicente, es que es interesante. Tiene el Mayo 15,000 millones de dólares, sí, pero absolutamente, y sí, seguramente más de eso. Los fiscales han hecho un cálculo de las ganancias, no del dinero que se comerció por drogas, sino de las ganancias que obtuvo.
Sí, solo una persona en algún momento tuvo lo mismo, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. El problema es que ese dinero nunca se vio en México. En alguna época nos invitaron a Pepe Rebeles y a mí a una conferencia juntos. Y él hizo sus investigaciones por su lado, yo por el mío, y llegamos a la misma conclusión. El Señor de los Cielos tiene 15,000 millones de dólares. Y nosotros nos preguntábamos, ¿a dónde quedó el dinero del Señor de los Cielos? En Estados Unidos, Vicente, ¿quién controla el sistema bancario internacional? Estados Unidos. Por otro lado, ¿debe sorprendernos eso? No, eso es lo que tiene calculado la fiscalía. Así que hay que entender en ese contexto por qué Ismael El Mayo Zambada está allá. Y yo siempre he dudado, lo he dicho, te lo dije al principio, lo he dicho en las mesas, lo he dicho aquí, y yo dudo que El Mayo Zambada haya sido secuestrado verdaderamente. No dudo que el FBI haya participado en un operativo para llevárselo, absolutamente, pero dudo que haya sido secuestrado tomando en cuenta la cantidad de dinero que hay. Sí, mientras no conozcamos todos los detalles de este caso, mientras Estados Unidos no entregue un informe completo, y aún así yo lo dudaría, porque hay mucho dinero en juego, y así que ¿a dónde va a quedar el dinero del Mayo Zambada? En Estados Unidos. A Estados Unidos le importan dos cosas, el dinero y la complicidad, y párale de contar. Así que se quedó con 15,000 millones del Señor de los Cielos. Ahora se va a quedar con el dinero del Mayo Zambada. La cadena perpetua nosotros lo habíamos anticipado, Vicente, ¿sí? Bueno, te lo dijo y nos lo dijo aquí Mike Vigil, que tampoco le quedaba mucho. ¿Qué pidió el Mayo Zambada? Una prisión, sí, de máxima seguridad si quieren, pero a donde tenga servicios médicos de primera. ¿Qué reo o qué acusado en Estados Unidos ha pedido eso si no ha negociado? Solo el Mayo Zambada. ¿Se lo van a dar? Yo supongo que sí. Está todo puesto para que se lo den, así que ahí todavía va a quedar mucho para el debate, Vicente. Va a quedar mucho para conocer y para saber y para encontrar. Yo supongo que lo vamos a saber con los años, como pasa en Estados Unidos, siempre desclasifican la información muchos años después. Así que supongo que eso va a pasar con el Mayo Zambada. Le van a dar atención por 15,000 millones de dólares. Pues claro que se lo van a dar ahí. Lo que yo sigo cuestionando es por qué México entregó de nuevo al piloto si ya lo teníamos aquí en México. Hay muchas cosas que no se han aclarado, Vicente, en ese caso, pero están pidiendo cadena perpetua. Lo dijo Mike Vigil. ¿Cuánto va a vivir? 10 años, está por cumplir 78 años. Va a llegar el mismo Mayo, lo dice en la solicitud de acuerdo, que tiene males renales, no solo la diabetes. Ya Mike otra vez, y yo refiero a Mike porque lo había dicho, lo expresó. El Mayo Zambada tiene otras enfermedades, no solo la diabetes. Bueno, pues ya lo dijo el Mayo Zambada en la carta que firmó y que entregó el abogado al juez Brian Cogan. Tiene enfermedades renales, ¿cuáles? No sabemos, pero las tiene, lo dijo él. Entonces, Vicente, la cadena perpetua aquí lo habíamos dicho, pues van a ser 10 años ya. Y Estados Unidos queda tranquilo y se queda con el dinero del Mayo Zambada. Fíjate, yo nada más rapidísimo me hago otra pregunta. ¿Por qué una mujer, una mujer perdona a la persona, hacia el esposo, amante, novio, que la maltrata una y otra vez? Podemos encontrar múltiples respuestas seguramente, y todas se han estudiado. Son cuestiones psicológicas, sociológicas, de disciplina, que seguramente están ligadas a la educación que reciben las mujeres a lo largo de la historia, y el papel secundario que les impone la sociedad también a lo largo de los años. Y esto es como una especie de ADN cultural.
es impresionante. A mí me impresionó de veras que la esposa del exdirector general de Pemex haya salido a decir que le otorgó el perdón, por más que se siga el caso de oficio, como dice Jaime Hernández. Hay una cuestión que dicen, es como una indefensión aprendida en pleno siglo XXI. Hay determinadas conductas llevadas a cabo por mujeres víctimas del maltrato machista. Y esto debió haber desaparecido, pero lo que nos demuestra también es que todavía hace falta mucho por acabar con ese tipo de cultura, Vicente, de las mujeres maltratadas. No solo es una alteración de la función cognitiva, sino que hay que ver por qué las mujeres o en las mujeres se genera y se crea una conducta pasiva ante una serie de acontecimientos que ella percibe como incontrolables. Ella misma lo dio a conocer, no es que alguien lo haya investigado y lo haya puesto ahí al aire. Ella lo dio a conocer, así que hace falta mucha atención, mucha educación y en el caso de ella, atención psicológica, ¿no? Y ayuda. Así que hay que determinar las violencias que hay, porque no solo es física, que ahí se vio violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial, violencia social, y violencia vicaria que también vimos ahí. Así que a mí me impresiona, Vicente, y seguramente a ustedes también, pero ese caso merece mucha atención porque seguramente pone en perspectiva a lo que atraviesan muchas mujeres en este país. Vicente y Jaime, yo ya saben, bueno, antes de que nos gane la presidenta, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y a las 5 de la tarde nos vemos ahí se veían 4, a las 5 de la tarde en las videochatas cruzadas de Francisco Cruz en los canales de Julio Astillero. Jaime, mientras tenemos unos minutos más, Vicente. Claro que sí, y fíjate que esto sí, cuando lo leí dije yo, ¿qué pedo? Las declaraciones de Marco Rubio, mi querido Jaime, que buscan básicamente desmantelar la Corte Penal Internacional. El miedo no anda en burro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dice que la Corte Penal Internacional amenaza, pues básicamente la soberanía de su país, la soberanía de Estados Unidos. A ver, ¿de qué estamos hablando? A ver, Nayib Bukele se va a volver a reelegir después de la reelección, de la reelección, de la reelección. Ah, pero es el demócrata presidente de El Salvador. Y en Estados Unidos, pues está muy chingón el concepto de democracia. O sea, porque saben que la Corte Penal Internacional puede ir por ellos. Dicen, es una amenaza. Ay, güey, y luego dicen que la presidenta es autoritaria. No mamen, mi querido Jaime, más lo que le quieras poner, hermanito. Sí, yo quisiera comentar precisamente porque tú sabes que Marco Rubio escribió un artículo amplio, precisamente justificando las razones por las cuales el gobierno de Donald Trump quiere desmantelar a la Corte Penal Internacional. Y entre las razones que esgrime, y de ahí la peligrosidad de esta iniciativa y el carácter profundamente antidemocrático y escandaloso de esta iniciativa de Marco Rubio, es que a Marco Rubio le preocupa, por supuesto, porque la Corte Penal Internacional ha condenado una y otra vez el genocidio de Gaza y Cisjordania, ha puesto en la mira a Benjamín Netanyahu y a todos los colaboradores, incluido el presidente Donald Trump, en la mira. Y entonces uno dice, bueno, se entiende, ¿no? Se entiende que estos se quieran escurrir el bulto, quieren escaquearse de sus responsabilidades internacionales, pero en el artículo que publica ayer Marco Rubio va incluso más allá. Miren, les voy a leer parte de este párrafo para que entiendan a qué me refiero, ¿no? A ver, déjenme encontrar este párrafo. A ver, dice, pero un poco de paciencia. Bueno, básicamente
dice que el Senado de Estados Unidos primero ha aprobado una ley que se llama la Ley de Protección de los Militares Estadounidenses, que autoriza al presidente a utilizar todos los medios necesarios, incluida la fuerza militar, para impedir que la Corte Penal Internacional detenga o arreste a ciudadanos estadounidenses. Fíjate nada más. Amenaza con utilizar al ejército para ir en contra de la Corte Penal Internacional. Bueno, también ha amenazado porque él dice que después de que el Congreso de Estados Unidos aprobó el concepto de terroristas para tratar de implicar a los inmigrantes, dicen que ahora también se lanzan contra esto porque dicen que hay acciones que están siendo criticadas, sobre todo por ICE, ¿no? Y entonces es penoso que ahora también aproveche el tema de la inmigración para lanzarse contra la Corte Penal Internacional. Entonces, va a ser interesante. Vamos a ver si acaso se atreve Estados Unidos a desmantelar la Corte Penal Internacional, incluso a utilizar el ejército. Y fíjate nada más lo que dice aquí. La Corte Penal Internacional está respaldada y dirigida por una poderosa red de organizaciones no gubernamentales de izquierda, globalistas engreídos y gobiernos hostiles del tercer mundo unidos por su enemistad hacia Estados Unidos, ¿no? Y luego insiste, el año pasado, importantes grupos activistas instaron a altos funcionarios internacionales a tomar medidas inmediatas y significativas contra las deportaciones de criminales violentos a El Salvador por parte de la administración Trump. Fíjate nada más, ¿se acuerdan del caso de este ciudadano que estaba casado con una ciudadana? No había cometido ningún delito, no se le había demostrado nada. Bueno, fue utilizado como chivo expiatorio, como caso ejemplar, se le mandó a la cárcel de Nayib Bukele. Un juez ordenó que ese personaje que sufrió tortura de todo en las cárceles de Bukele fuera regresado a Estados Unidos. Y lo que le molesta profundamente a Marco Rubio es que organizaciones defensoras de derechos humanos pongan el dedo sobre la llaga sobre los casos de inmigrantes que están siendo expulsados y enviados a terceras naciones, como ocurrido en el caso de mexicanos que han sido enviados hasta África. Entonces, ¿ves a dónde quiero ir? ¿Ves lo peligroso de este pronunciamiento de Marco? Y no será la mano de Netanyahu, porque recuerden que el que tenía un caso abierto en la Corte Penal Internacional era Netanyahu. Digo, ya que hemos hablado. Tiene una orden de captura. Tiene una orden de captura Benjamín Netanyahu. No, claro. por eso te digo, no será Netanyahu el que les ha pedido un favor, otro favor a Estados Unidos, querido No, Jaime. es evidente que el primer interesado en que se resuelva esto rápidamente es Trump y su amigo Netanyahu. Pero dice, bueno, ya que estamos defendiendo a Netanyahu, ¿por qué no nos defendemos de todas estas críticas internacionales que hemos sufrido por meternos con los inmigrantes a quienes estamos expulsando a las cárceles de Bukele o a países como África, como han hecho con mexicanos, ¿no? Y ojalá que ahora que el gobierno de México va por la ruta penal, también los lleve a donde tenga que llevarlos en la Corte Penal Internacional por los asesinatos, las ejecuciones. A eso iba precisamente, Vicente. México tiene la obligación de revisar este caso porque es una mención explícita de Marco Rubio contra las críticas que ha recibido su gobierno por expulsar, por deportar a mexicanos, guatemaltecos, hondureños, ecuatorianos, a cárceles como las de Bukele o a cárceles de África. O sea, yo creo que esto tiene que ser revisado por el gobierno de México porque esto, insisto, es escandaloso. Y déjenme detenerme con otro asunto, no sé si decirle, pero es una historia de cócteles de bienvenida, manteles largos. Cabrón.
Sí. ¿A qué me refiero? Me refiero a la bienvenida que le dio el Consejo de las Américas, el Council of Americas, a nuestro flamante embajador en Estados Unidos, el señor Roberto Lacieri. Hubo, un recibimiento de pompa y circunstancia. El Consejo de las Américas, ya saben, el Consejo de las Américas tiene su sede, sus cuarteles en Nueva York. Ahí el Consejo de las Américas, cada vez que hay una contienda presidencial en México, y me refiero a los priistas, van a desfilar al Consejo de las Américas para que les den su bendición. Así ocurrió con Felipe Calderón, así ocurrió con Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel nunca ha ido. Pero miren con quién estuvo, fíjense bien, en la primera foto, la primera de la izquierda, está el señor John Dimitri Negroponte, el de la izquierda. Este hombre es un criminal, pero es el presidente y fundador del Consejo de las Américas. John Dimitri Negroponte fue uno de los principales arquitectos de las guerras sucias, el financiamiento a los contras en Nicaragua. Es amigo muy conocido, por supuesto, de Ronald Johnson, nuestro actual embajador aquí en México. Bueno, el actual embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, son camaradas. Él y John Dimitri Negroponte estuvieron atizando las guerras sucias en Centroamérica, patrocinando golpes de Estado. Ahí lo ven al señor John Dimitri Negroponte, muy gustoso de darle la bienvenida a Roberto Lacieri como nuestro embajador. Ya el hombre muy mayor con su bastón, con su copichuela, disfrutando. La siguiente foto vemos a Lacieri con Arturo Sarucán, que fíjate, forma parte del equipo de personajes que del Consejo de las Américas. Arturo Sarucán es miembro prominente del Consejo de las Américas, muy sonriente, él dándole la bienvenida a Lacieri. Hermano Lacieri, cuando quieras un consejito mío, ya sabes que yo soy cabildero experto aquí en Estados Unidos. Y finalmente tenemos al señor Roberto Lacieri, quien va a asumir, ya asumió su puesto como embajador de México. Yo no critico aquí a Lacieri, ya sabemos que los embajadores de México en Estados Unidos tienen que aprender a lidiar con personajes como estos, ¿no? Tan impresentables como estos. Fue un ágape, una noche de banquete, vinos, copas, te quiero mucho, señor embajador, es usted bienvenido. Ustedes aquí en el Consejo de las Américas les vamos a dar su shampoo de cariño, sea bienvenido. Así es que tenga cuidado, Roberto Lacieri, porque lo van a estar cortejando los demonios que siempre bailan al ritmo de los intereses de Estados Unidos, queridos amigos. Al ritmo de la champaña. Eso. Mi querido Jaime, a la 1 de la tarde. Pensé que fíjate, cuando estaba hablando de cócteles y eso, dije, seguramente ya inauguró Jaime o va a inaugurar la terracita con asador que estaba poniendo en su mansión. Bueno, a la 1 de la tarde nos vemos con Jaime, no apto para cínicos. Bien, también. Hoy vamos a darle información